Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, 1:05 del mediodía, y un lunes más vamos a conocer a uno de los nuevos diputados del Parlamento cántabro. Hoy desde el grupo de Ciudadanos nos acompaña Rubén Gómez, su portavoz. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cantabria por la mañana, Rubén. Licenciado en Físicas, ¿cómo llega uno de los diputados más jóvenes que hay actualmente en el Gobierno al mundo de la política? Bueno, pues casi de rebote, podría decir. Con otros compañeros comenzamos el proyecto de Ciudadanos en Cantabria y particularmente nunca me imaginé estar en primera línea de fuego ni mucho menos en el Parlamento, pero bueno, sí es cierto que tenía más flexibilidad horaria que otros compañeros. Eso me llevó a invertir muchas horas en el comienzo de Ciudadanos y a poder destinar mucho tiempo a ayudar y a poner mi granito de arena en el proyecto. Y al final, pues cuando llegó el momento de formar las listas, pese a que me resistí mucho, con uñas y dientes, pues mis compañeros me convencieron y terminé encabezando esa candidatura, que por suerte pues dio que teníamos dos diputados en el Parlamento, amén de otra representación en varios ayuntamientos, y bueno, pues ya digo, casi de casualidad. ¿Por qué con Ciudadanos? Bueno, yo siempre he sido una persona muy crítica y siempre me ha gustado preservar esa autonomía de opinar lo que yo entendía, sin despreciar ni mucho menos lo que pensaban los demás, pero siempre me he considerado una de centro, de lo que se viene a decir, o lo que siempre se ha dicho, centro basculante, y nunca había encontrado un partido que asumiera también ese rol en la política, hasta que apareció Ciudadanos, que creo que encaja perfectamente con mis creencias y con mis ideas, desde la moderación, desde el centro, pues sin despreciar nada ni a nadie, a buscar lo que es mejor para el conjunto de la sociedad, alejado de los tópicos y los típicos de las ideologías, de si derechas, de si izquierdas. Al final lo importante son las ideas y defender aquellas que son mejores para la sociedad. Hablando de tiempo precisamente que invertir, cuando nos visitó tu compañero Ramón nos hablaba del tiempo que debéis de invertir ambos para poder llegar a lo que llegan otros grupos que tienen más diputados en el Parlamento. ¿Cómo es el funcionamiento para vosotros desde dentro del Parlamento de Cantabria? Bueno, la gente no es consciente desde fuera del tiempo que lleva y que requiere. Evidentemente son muchos temas que tocar, en los cuales no siempre tienes unos conceptos mínimos y por tanto te obligan a estudiar y a preparar para poder llevarlo a cabo. Y cuando somos solamente dos, como estamos esta legislatura, pues evidentemente los temas se multiplican y las horas también se tienen que multiplicar. Es difícil, es costoso, lleva a invertir muchas horas, hablar con mucha gente, pero también es muy gratificante porque se aprende mucho y se valora mucho más lo que es el trabajo institucional que cuando uno lo ve desde fuera, que no se da cuenta de la repercusión y la importancia que tiene. Esta tarde, como comentábamos en ese avance informativo, no habrá pleno ordinario del Parlamento, se traslada a mañana martes. Hoy se celebra ese 34 aniversario del Estatuto de Autonomía y esta tarde otro de los grupos políticos, Podemos, va a registrar una propuesta para solicitar una comisión especial para el estudio del Estatuto de Autonomía. Se ha hablado mucho a nivel nacional de la reforma de la Constitución. Desde Cantabria, y para ese Estatuto de Autonomía, ¿Ciudadanos ha pensado en alguna reforma que debería incluirse? Bueno, nosotros ya hemos propuesto una y de hecho salió por la unanimidad de toda la Cámara, que fue la eliminación de los aforamientos, que entendemos que es una figura anacrónica ya en los tiempos actuales. Esa figura de protección quizás excesiva y que luego realmente tampoco tiene una repercusión importante. Es más, en muchas ocasiones es casi un perjuicio para el que es aforado, puesto que tiene menos recorrido a la hora de defenderse judicialmente que cualquier otra persona. Entonces, nosotros entendemos que eso es uno de los puntos en los que había una clara unanimidad en la sociedad y, por tanto, por eso lo llevamos a pleno y se demostró que había esa unanimidad con el apoyo de todos los grupos a esa propuesta. Otras cuestiones, otras modificaciones del Estatuto, pues quizás se podrían hacer y se podrían valorar. En cualquier caso, al igual que pasa con la Constitución, estamos hablando de una ley básica. La Constitución lo es a nivel de país, el Estatuto de Autonomía lo es a nivel, por supuesto, autonómico. Entendemos que todas las reformas que se lleven en ese sentido han de ser medidas, moderadas, pensadas, pausadas y con la mayor de los consensos posibles. No podemos entrar a cambiar cada 4 años el Estatuto porque gobierne un color u otro, no. El Estatuto es algo que nos aúna a todos y por tanto lo debemos cambiar entre todos, si es que es necesario cambiarlo, que a lo mejor no lo es.
entendíamos que el tema de los aforamientos había un consenso suficiente para llevarlo a cabo. Otras reformas, nadie nos ha dicho exactamente qué es lo que quiere reformar del Estatuto. Bueno, pues si nos lo dicen podremos opinar al respecto, pero siempre, ya digo, teniendo en cuenta que este tipo de cambios en algo tan básico como es el Estatuto de Autonomía tiene que ser con el mayor de los consensos y con el mayor de los apoyos de los partidos representados en la Cámara y, ojo, también de la sociedad. La semana pasada han dicho no a la propuesta de inclusión del lábaro como un símbolo por ley en la comunidad autónoma. ¿Ven el lábaro realmente como un símbolo nacionalista o que nos podría llevar a ese sentimiento separatista? Nosotros no tenemos nada en contra del lábaro y no lo vemos como un símbolo nacionalista. Lo que sí es cierto es que detrás de ese símbolo hay una utilización por parte de algunas asociaciones, incluso de algún partido político, que sí nos hace recordar o que sí tiene cierto halo a lo que en su día pasó en otras comunidades autónomas que hoy desgraciadamente están sufriendo los estragos del nacionalismo más duro y más egoísta, porque al final los símbolos, y es ahí donde pusimos nosotros, además desde el primer día se lo hicimos saber a SIADIC, que es quien lo ha promovido, donde pusimos nosotros la barrera era en trasladarlo a la ley de símbolos y banderas. Los símbolos están para unar, no para crear diferencias ni para promover sentimientos de diferencia con el resto de la sociedad. No, los símbolos son eso, son algo que nos aúna a todos y por tanto entendemos que el lábaro no está suficientemente maduro ni arraigado en esta sociedad como para ser incluido dentro de lo que es la oficialidad, porque si no al final la cuestión es, bueno, ¿qué más da? Cualquier símbolo que esté en la calle se puede oficializar. Entonces perdemos lo que es la esencia de lo oficial. ¿Cuál es la diferencia al final entre lo oficial y lo oficioso? Si vamos a ese extremo, al final ninguno. La bandera de Cantabria y el escudo de Cantabria aunan a todos los cántabros, además creo que sin lugar a dudas. Ya la estela de Barros sale en el escudo de Cantabria, con lo cual entendemos que el añadir un símbolo que puede estar muy extendido, pero una cosa es que esté muy extendido y otra cosa es que haya, lo que hablaba antes, un consenso general de que ese es el símbolo que nos ha de representar a todos los cántabros. Yo creo que no ha lugar a que el lábaro ondee oficialmente en un ayuntamiento, en un Parlamento de Cantabria, al lado de la bandera de nuestra comunidad autónoma, porque, como digo, no tiene ese arraigo suficiente ni ese recorrido histórico que, por otro lado, los propios promotores reconocen que no tiene. Por eso nos hemos opuesto, porque además entendemos, como digo, que no el símbolo en sí, ni lo que la gente reconoce en él, sino que detrás de eso, detrás de esa promoción del lábaro, que no es la primera vez que se hace, sí hay un cierto halo de intentar, quizás de forma inocente, pero todos los nacionalismos empezaron así. Si uno se relaja, eso es lo que pasó en su día, pues en Cataluña o en otras partes de España, esa relajación que, bueno, aquí no pasa nada, bueno, no pasa nada, pero cuando te despistas has creado o has reinventado la historia. Y aquí no estamos para reinventar la historia. Quiero recordar que en la última legislatura del PRC-PSOE, también con dinero de todos los cántabros, se pagó el dinero de un diccionario cántabro español. Es decir, esos pequeños gestos que, como digo, pueden no parecer nada, al final son pequeños pasitos que nos encaminan a que el día de mañana pues tengamos una división social que yo no quiero para mi tierra y que no estoy dispuesto a contribuir a ella. Nos centramos ahora en ese pleno que, como hemos comentado antes, se traslada a la jornada de mañana. Néstor Martín va a ocupar la mayor parte del pleno con la creación de esa comisión de investigación. Hoy veíamos ya imágenes en redes sociales y en algunos medios de comunicación del despido de los últimos trabajadores. Hoy se les entregaban esas cartas de despido. Por primera vez va a formar parte Ciudadanos de una comisión de investigación. ¿Qué es lo que esperan que salga de ella? Porque ya hemos visto la de GCB y los ciudadanos tenemos la sensación de que al final no sirven para nada. Desde Ciudadanos, ¿cómo se plantean ante la creación de esta comisión? Bueno, yo desgraciadamente en este tipo de casos tengo sensaciones encontradas, ¿no? Decía Napoleón que cuando quería solucionar un problema mandaba a un general, cuando no quería solucionarlo creaba una comisión. Ese es el riesgo y el problema de las comisiones, que al final pues se queden en agua de borrajas y que no lleguen a nada. La vía de Néstor Martín ya va por la vía judicial, es decir, que las responsabilidades judiciales o de cualquier otro sentido se depurarán por esa vía. Nosotros lo que tenemos la obligación desde el Parlamento es de conocer de primera mano y que, ojo, que todos los cántabros conozcamos de primera mano qué es lo que ha pasado ahí a nivel político y depurar las responsabilidades políticas que hubiera de esa actuación, porque al contrario de lo que se suele decir habitualmente, las responsabilidades políticas no se depuran en las elecciones. Esto es una frase muy manida cuando llegan las elecciones. Bueno, el gobierno de turno ha perdido
su posición, como en este caso el Partido Popular, mayoría absoluta, ya ha depurado responsabilidades políticas. No, las responsabilidades políticas van más allá. Y ponías antes el ejemplo del GFB. Los mismos que estuvieron en el GFB y que provocaron GFB están ahora en el gobierno, incluso repitiendo como directores, en ese caso de Sodercan. Por tanto, ¿dónde está la responsabilidad política ahí? No ha existido. Nuestra obligación como oposición en este sentido y como miembros del Parlamento es que se pongan encima de la mesa toda la verdad sobre Néstor Martín y después a partir de ahí exigir verdadera responsabilidad política que muchas veces se tiene pero con la boca pequeña. No, hay que tenerla de verdad y el que lo haya hecho mal y haya sido mal gestor y haya demostrado que no vale para esto, pues tendrá que dar un paso a un lado o hacia atrás y abandonar el mundo de la política y dejar que sean otros los que gestionen a todos los cántabros. El que en esta legislatura no haya mayorías absolutas ni por parte de un gobierno ni por parte de un bipartito en este caso, ¿va a ayudar a que haya más posibilidad de que se depuren esas responsabilidades políticas? En último término, la responsabilidad política recae sobre el propio político. Es el sistema que tenemos y lo hemos de asumir y sobre los propios partidos. En este sentido, somos otros, a través de nuestro ejemplo, los que tenemos que hacer que esto cunda y que se extrapole a otros partidos políticos. En Ciudadanos lo hemos tenido siempre claro. Aquel que gestiona mal tiene que salir ineludiblemente de la política y siempre hemos pedido, por otro lado, que me parece que es una de las medidas más sensatas y más coherentes que ha propuesto siempre Ciudadanos, que es que la mala gestión de los gobernantes recaiga no a nivel económico sobre las arcas de la comunidad autónoma, sino sobre los propios partidos. De esta manera estoy convencido de que los propios partidos se encargarán muy mucho de depurar esas responsabilidades. El que el Parlamento esté sea más plural o no, pues desgraciadamente no va a ayudar a que esto se asuma así. Lo hará si los partidos nuevos que hemos llegado, pues damos ejemplo con ello y esperemos que cunda en los demás. Lo que sí va a permitir esto, ese Parlamento más plural, y creo que lo estamos viendo ya en lo que llevamos de legislatura, es que se haga política con mayúsculas, que ya no sea una cuestión de yo acuerdo algo contigo, nos callamos la boca, tiramos 4 años y después aquí me las den todas. No. Estamos viendo que la oposición está sacando adelante cuestiones sin el apoyo del gobierno. Eso es algo nuevo que no se había visto hasta ahora y creo que es bueno y es positivo para la propia sociedad. El gobierno que tenemos en Cantabria ya no es libre de hacer lo que quiera, ya no es todopoderoso y tiene que contar con otros partidos que no formamos parte del gobierno y que por tanto no tenemos esas ataduras que tienen ellos por estar allí. Una de las iniciativas que se va a debatir mañana es la presentada por ustedes sobre acoso escolar, además un tema que por desgracia está muy de actualidad con el caso del niño de 11 años. ¿Qué es lo que incluye exactamente la iniciativa que presenta Ciudadanos? Ahora mismo en Cantabria hay un protocolo de actuación en caso de acoso escolar a menores. Lo que pasa es que ese protocolo no contempla los casos en los que el acoso sea debido a la identidad de género u orientación sexual, que es lo que estamos viendo que desgraciadamente pues de forma tan dramática se ha resuelto en comunidades autónomas vecinas. Nosotros lo que pedimos es que se ponga en marcha dentro de ese protocolo que ya existe, que se ponga en marcha también la casuística concreta del acoso por este tipo de cuestiones. Asimismo, también pediremos que se revisen los protocolos de actuación para ver si están funcionando adecuadamente o no. Una de las obligaciones de la sociedad es proteger a los más débiles y en este sentido los menores estamos todos de acuerdo que es una de las partes más débiles de la sociedad y todo lo que hagamos en este sentido para evitar casos como el que comentabas tú y otros que han salido de la prensa últimamente, pues será poco. Hablamos por último en clave nacional. Le hemos preguntado a todos los diputados que en este último mes de enero han pasado por aquí sobre esos posibles pactos. El otro día tú mismo comentabas que en este caso Albert Rivera es el único que está manteniendo una opción sensata y responsable. Para Cantabria, le hemos preguntado a todos los grupos políticos, ¿cuál sería el mejor acuerdo? Para Cantabria y para España entera el mejor acuerdo sería que los grandes partidos que más representación tienen dejaran de pensar en el yo, que sus líderes dejaran de pensar de forma egoísta en el yo y pensaran en el beneficio de toda la sociedad. Si esta legislatura que ha arrancado gracias al acuerdo que se consiguió en la mesa de forma decisiva, gracias a Ciudadanos, ha podido comenzar el trabajo en las Cortes. Si no hay al final una formación de gobierno, todas esas reformas que todos hemos prometido, que todos hemos predicado, no se van a poder llevar a cabo. Y además, nos guste o no nos guste, estemos más o menos de acuerdo, hay que contar tanto con Partido Popular como con Partido Socialista, porque es la formación que han dado las elecciones tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. Por tanto, yo creo que lo que más beneficia a Cantabria y a España entera es un pacto entre los partidos que tienen claro
que el futuro de este país y de Europa pasa por el proyecto común español, no pasa por dividir a los españoles ni por enfrentar a familias ni a unos contra otros, sino pasa por la unión, por estar de acuerdo en las cosas básicas y en que hay que llevar adelante reformas. Yo espero que al final pues podamos tener ese tipo de acuerdos y no tengamos que caer en las redes de los nacionalistas, que por definición son egoístas y solo piensan en sí mismos. No, hay que pensar en el conjunto de los españoles, en el conjunto de la sociedad y pensar que estamos yendo hacia una Europa de las naciones, hacia cada vez más Europa y menos yo, que es quizás más solidaridad y menos egoísmo, que es lo que creo que tienen que pensar. Parece a priori, por eso que comentas de los dos líderes de ambos partidos, que ese pacto PP-PSOE estaría lejos. ¿Ciudadanos estaría dispuesto a apoyar un pacto PSOE-Podemos para que no se llegase a unas nuevas elecciones? Pues es un escenario muy complicado, y que nosotros apoyemos a un partido como Podemos, que más allá de estar en las antípodas ideológicas, un partido que quiero recordar que nada más llegar al Congreso lo primero que hizo fue pedir primero más grupos parlamentarios para él mismo, de forma manera que tendrían una mayor subvención, y por otro lado marcó como línea roja un referéndum en una parte del país, algo que va contra la Constitución, contra el artículo 1 de la Constitución, para que una parte del país se pudiera separar. En esos términos resulta imposible que Ciudadanos y Podemos lleguen a un acuerdo y que se pueda apoyar a Podemos precisamente por esa razón. Nosotros podemos apoyar reformas, podemos apoyar cambios, podemos apoyar un gobierno que esté dispuesto a continuar con el proyecto común de España. Nunca podremos apoyar un gobierno que apueste por friccionar la sociedad española y que apueste por dividirnos a los españoles, máxime en un momento en el que las fronteras cada vez están tendiendo a desaparecer, no a crearse nuevas fronteras. El muro de Berlín cayó hace muchos años y no estamos dispuestos a levantar nuevos. Bueno, pues nos quedamos con esas últimas palabras. Se nos acaba el tiempo. Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos marchamos a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.